Se me cortó, perdóname. Ya regresé, perdón a ti. No, fui yo, bro. A mí se me acabó la pila. Según yo estaba conectándose. Mira, aquí está el cable, pero no conectó. Ajá, estabas diciendo para allá. Ajá. No, perdóname. Ok, retomo la idea. Sí, ya recordé. Dos pilares importantes de la ilustración, que fue una de ellas el mecanicismo y la otra es la confianza en el progreso humano. Entonces creo que una de las deficiencias que tiene el transhumanismo es la misma que tienen la mayoría de las utopías que surgieron precisamente en el siglo XIX, y fue esta confianza grande en este progreso ilimitado del ser humano. Como el conde de Condorcet es un ejemplo, que él decía que se había abandonado la infancia de la humanidad, la infancia refiriéndose a la época de creer en la tradición de la iglesia o el conocimiento por medio de la revelación, para madurar hacia un conocimiento que se deriva únicamente de la razón humana. Entonces es una confianza en obtener verdades absolutas por medio de la razón humana, evidentemente por medio de métodos como el método científico. Decía este conde que se iba a alcanzar un grado tal de prosperidad que en unos 200 años no habría guerras, no habría hambre, no habría enfermedades. Y bueno, era evidente porque se creía eso, porque en ese tiempo en realidad a través de los diversos estudios e investigaciones estaba progresando en avances científicos nunca antes visto. Pero, ¿qué destruyó ese optimismo del siglo XIX? Pues del siglo XX, dos guerras mundiales. Y el profesor de historia de la Iglesia, Justo González, decía que los países que supuestamente llevarían al mundo al cenit de la civilización humana, lo hundieron en las guerras más sangrientas jamás antes vistas. Que incluso si juntaras la cantidad de muertos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sería imposible igualarla, aun si juntáramos toda la cantidad de muertos de todas las guerras previas. Claro, yo entiendo que la capacidad de armas que existían en el siglo XX, a diferencia de siglos anteriores, pues hacían de las guerras algo mucho más terrorífico, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que es una de sus grandes deficiencias, esta confianza en el progreso humano y este optimismo en este progreso humano ilimitado, y yo creo que es una de sus grandes deficiencias. Una de las cosas que yo podía alcanzar a ver, una de las cosas que le pregunté al transhumanismo, por así decirlo, fue cómo poder solucionar lo que a veces el cristianismo soluciona, el pecado específicamente, ¿no? Envidias, rencores, ¿verdad? Egoísmos. Y una propuesta es cablear, ¿verdad? El cerebro, poder cablear el cerebro y encontrar en las funciones del cerebro esos problemas. ¿Qué piensas de esa idea? Bueno, creo que un punto importante y que a veces es bueno aclarar, los cristianos, bueno, iba a decir, los cristianos no pensamos, pero bueno, no deberíamos pensar los cristianos que por alguien ser adepto de la filosofía naturalista es inmoral, ¿no? Si es ateo es inmoral, eso no es verdad. Hay muchos ateos que son personas que buscan el bien de más, ¿no? Son altruistas. Pero creo que lo que está señalando, ese es el punto que quieres resaltar, es que dentro de la visión naturalista no hay lugar para, bueno, no es que no hay lugar, más bien, no hay una base sólida para una moral que se sostenga, una alta moral que se pueda sostener. Claro. Entonces, es decir, si partimos de que todo es parte de la naturaleza y parte de este proceso ciego, azaroso, de evolución, ¿verdad? Por lo menos la evolución desde la perspectiva de la nueva síntesis o incluso desde la perspectiva de Darwin, pues las capacidades con los valores morales del ser humano son parte del mismo proceso ciego de la selección natural y por lo tanto lo que hace la socioevolución o sociobiología es afirmar que los valores humanos, los valores morales humanos, son en realidad parte de nuestro instinto de supervivencia. Entonces, este es el punto. Que si mis funciones cognitivas, en ellas se encuentran las convicciones religiosas de las personas, así como sus valores morales, pero mis funciones cognitivas son parte de este proceso de causa y efecto dentro de la gran maquinaria de la naturaleza, llega a este punto. ¿Qué me hace pensar que, pues así como mi bilis secreta mi estómago secreta algunas sustancias, mi cerebro no secreta ideas? Entonces caemos en el problema de cómo garantizamos que somos libres pensadores. Es decir, es un hecho que pensamos, es un hecho que somos seres morales, pero ¿qué nos hace garantizar
que lo que llamamos conciencia, como algunos adeptos de la neurociencia han concluido, ¿cómo somos capaces de concluir que la conciencia, lo que llamamos conciencia, en realidad existe y no es simplemente un subproducto de la materia? ¿Okay? Entonces, es decir, con Descartes veía la realidad en dos: mentes y todo lo demás materia. Solo existe la materia y lo que llamamos mente es un subproducto de la materia. Entonces, ese es uno de los topes con los que se encuentra la filosofía naturalista. Bueno, creo que uno de los grandes problemas del positivismo, el positivismo lógico, para a lo mejor los que no sepan, el positivismo lógico redujo el conocimiento humano y todos los aspectos de la realidad al método de investigación que conocemos como el método científico. Es decir, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdadero? Pues aquello que puedo comprobar por medio de el método científico. Y uno de los problemas del positivismo y por qué desapareció fue precisamente porque esa posición no puedes probarla por medio del método científico. Entonces, sí, el reducir todo conocimiento, todo aspecto de la vida humana a la comprobación del método científico, vas a toparte con esa limitante. Ahora, no estoy diciendo que el método científico no sea un medio de conocimiento importante, lo es. Simplemente que el método científico está limitado. Y un ejemplo de esto, William Lane Craig, que es un filósofo, él señalaba la limitación del método científico de la siguiente manera. Si yo te preguntara por qué hierve el agua, pues podría haber una explicación sencilla, ¿no? A través de la investigación, pues se ha descubierto que el agua hierve a cierta temperatura, por lo menos en ciertas partes del mundo. Pero si yo te preguntara por qué alguien está preparando café o por qué alguien está preparando té, pues esa es una pregunta que el método científico no puede responder y que más bien se requiere de otra metodología para esta otra área del conocimiento. Lo mismo pasa con la ciencia de la historia. Cuando se intentó aplicar el positivismo al método histórico, ¿no? El positivismo histórico, pues precisamente se encontró con esta limitante y por eso el idealismo se convirtió en un mejor método de examinar eventos históricos. ¿Por qué el cristianismo es una mejor opción que la que puede ofrecer, por ejemplo, el transhumanismo? Ok, es una buena pregunta. Y bueno, algo que quisiera aclarar es, o sea, muchas cosas que observa el humanismo son importantes, son ciertas. O sea, no estamos negando lo que las funciones, la interacción química y física produce en el cuerpo humano. No negamos este aspecto de nuestra humanidad. Pero lo que afirma la fe cristiana es que no solo somos un cerebro, pues, no solo somos la interacción física y química de nuestro cerebro, somos más. Claro, ahí entraríamos en el debate de qué es el alma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde la posición cristiana, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que si no me equivoco en esto, ¿no? Una de las búsquedas del transhumanismo fue la misma búsqueda de los ideales progresistas, ¿no? No confundirlo con el progresismo de hoy, ¿no? Me refiero a esta fe en el progreso humano, ¿no? Estos ideales de mejorar la vida humana, la condición humana a través de la razón y la ciencia, creo que el transhumanismo es simplemente llevarlo a un siguiente paso, ¿no? Ocupar las tecnologías actuales para poder salir de las limitantes de nuestra herencia genética, para poder llegar al famoso post-humano, ¿no? Trascender a la humanidad. Ahora, creo que la diferencia, por cierto, decir que una de las metas del transhumanismo no es en sí mala, y creo que hay un punto de contacto con la fe cristiana, es buscar eliminar el dolor, las limitantes, bueno, el dolor mientras sea una limitante, ¿no? Las limitantes como la enfermedad, no es un mal deseo, pero evidentemente la fe cristiana parte de una base diferente y su meta es diferente, porque la visión cristiana no es trascender la humanidad, sino de hecho es la restauración de nuestra humanidad. De acuerdo al relato de Génesis, Dios nos creó a su imagen y lo que significa ser humanos, ¿no? Humanidad, desde la definición bíblica, es este ser, este agente libre, moral, responsable, creado para reflejar a Dios a través de gobernar el mundo bajo la dirección de Dios, bajo los valores de Dios. Y eso es lo que significa ser humano.
Lo que dice el relato bíblico es que el pecado nos ha deshumanizado. Es decir, somos incapaces de cumplir la función para la cual fuimos creados, que es reflejar a Dios. ¿No? El mandato cultural de Génesis era poder, a través de la tecnología, a través de la creatividad humana, poder utilizar los recursos que Dios creó para la gloria de Dios y el bienestar de los demás. El asunto está en que el pecado nos ha incapacitado para cumplir con esa función y la redención que encontramos en Jesús restaura nuestra humanidad. ¿Okay? Nos hace verdaderamente humanos. Por eso Jesucristo es llamado el verdadero humano. Es más que humano, es Dios. Pero al unirse a la humanidad, en él encontramos el ejemplo de que es la verdadera humanidad. Entonces no es trascender nuestra humanidad, sino es la restauración de la humanidad para que por fin podamos cumplir aquella labor por la cual fuimos llamados. En ese sentido creo que la meta es diferente. Aun cuando el deseo de mejorar la vida humana es un deseo encomiable, es un punto de contacto con el transhumanismo, el hecho de que parte de una base diferente, creo que en ese sentido nuestra meta es diferente. No es trascender la humanidad, sino es la restauración de nuestra humanidad tal y como fue diseñada por Dios. Libres de lo que la fe cristiana propone es el verdadero problema, que es la verdadera limitante, que es el pecado. Ya. Oye, dime una cosa. Una de las cosas que yo luego veía del transhumanismo es este reduccionismo, se podrá decir así, ya no supe, en donde se reduce al hombre a funciones. ¿No piensas que en ese sentido la visión naturalista o transhumanista pueda, lejos de engrandecer al humano, empequeñecerlo? Si somos producto de químicos y reacciones químicas y energéticas en nuestro cerebro, ¿no crees que, o sea, quiero decir, o sea, si yo pudiera cablear todo mi cerebro para saber cuál es lo que me hace ponerme triste y automáticamente decir, ¡pum!, apago ese motor, apicho ese botón, ya no tengo tristeza. Pero lejos de hacer algo bueno con el humano, ¿no piensas que es reducirlo un poco? No sé, ¿qué piensas de esa idea? Ok, primero que nada, creo que sería una gran equivocación reducir, ¿no? Sería también una forma de reduccionismo, reducir al transhumanismo o aquel que sea empático con una filosofía, creer que son malvados, que quieren convertir a la sociedad en robots y en ese sentido creo que el deseo, por lo menos de la mayoría de los naturalistas, es mejorar la vida del hombre, ¿no? A través del conocimiento, el consenso científico, el razonamiento humano. Lo que trato de decir es que creo que tienen un deseo bueno. Donde creo que está la deficiencia es que al solo ver una parte de la humanidad o reducir a la humanidad a simplemente parte del mecanismo que llamamos naturaleza, pierden la capacidad de poder brindar al ser humano verdadero valor. No creo que su deseo sea o deshumanizar al hombre, al contrario, creo que lo que quieren es darle verdadera humanidad, pero creo que desde su posición carecen de los recursos para darle esa dignidad. De hecho, yo pienso que muchos transhumanistas y humanistas se sentirían más cómodos partiendo de la base cristiana que desde una base naturalista. Sí aceptan las consecuencias finales, totales, de esa visión del mundo. Oye, y dime una cosa, ¿y si no existe Dios? Bueno, si es todo mentira, bro, y este rollo de la Biblia y la resurrección de Cristo y todo es mentira. bueno, Blas Pascal tenía un dicho, no recuerdo si eso es original de él, y que a veces puede ser acusado de ser muy simplista este dicho de Blas Pascal, pero creo que tiene razón. Él habla en sus escritos, que era un gran apologista, Blas Pascal, él decía que los cristianos tienen la de ganar. ¿Por qué? Si tenemos la razón, pues estamos en el camino correcto. Si nos equivocamos y no hay nada más allá de la muerte, o por lo menos no hay nada que podamos probar que exista más allá de la muerte, por lo menos vivimos una buena vida. Entonces, no perdemos nada al final, en realidad. Sí, pero aquel que parte de una filosofía que no considera a Dios, eh, creo que está en un riesgo. Si es que se encuentra con que ha sido una mentira o una equivocación lo que ha elegido afirmar. Dime una cosa, el naturalismo, ¿qué motivación podría dar a las personas? O sea, ¿piensas en algo? O sea, no sé, es que es algo muy interesante lo que decías. O sea, no es que el naturalista
el que no cree en Dios sea amoral. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la gente intenta hacer cosas buenas y todo, pero ¿para qué? O sea, desde una perspectiva naturalista, un poco como decía Dostoyevsky, si no existe Dios, todo está permitido, ¿no? Si no existe Dios, no hay un punto de referencia objetivo. O sea, ¿qué piensas de eso, mi Alex? Bueno, la mayoría de los pensadores naturalistas de la Ilustración, uno de los grandes problemas que tuvieron fue que en realidad querían conservar la moral cristiana, pero sin tener la base cristiana que sostenía esa moral. De hecho, Nietzsche fue muy preciso en darse cuenta de ello, por eso en La ciencia Gaia, en su parábola del hombre loco, ¿no? Está este hombre loco que se acerca a estos dos hombres, evidentemente son cristianos, pero no son cristianos, ¿no? O sea, viven en una Europa cristiana que no es más cristiana, y el hombre loco dice, hemos matado a Dios, y bueno, sigue todo lo de la parábola. No es una afirmación del ateísmo de Nietzsche, es una examinación de la condición de la Europa cristiana que sigue tratando de vivir bajo la moral cristiana, pero no hay más base cristiana. Lo que Nietzsche temía es que el nihilismo llegara, ¿no? La pérdida de todo valor y significado, precisamente porque aquello que sostenía a Europa, el consenso cristiano había desaparecido. Ahora, Nietzsche trató de sustituir ese consenso cristiano con otra cosa más. Pero al final, creo que, como bien lo argumenta James Shire, en Occidente, la mayoría de filosofías, que es una degradación precisamente del abandono del consenso cristiano, terminan de alguna u otra manera, si tomas en serio las consecuencias de esa filosofía, terminan en el nihilismo, es decir, la pérdida del significado, el valor. Se pierde la motivación, o por lo menos una motivación sólida del por qué. El por qué ser bueno, el por qué escoger mejor el bien que el mal. Repito, no estoy diciendo que un naturalista sea inmoral. Yo creo que hay muchos hombres, no necesariamente cristianos, que buscan el bienestar de otros, pero Francis Schaeffer lo pone así. Es como un puente que soporta cierta presión, pero en cuanto pones más presión sobre ese puente, se derrumba. ¿Okay? Entonces, ese es el asunto, que no tienen una base sólida, firme, para el por qué ser bueno. Que creo que es a lo que se refiere Dostoyevsky. Si no hay Dios, en realidad no hay una razón sólida de por qué ser inmoral. Ser moral no te hace inmoral automáticamente, lo cual ahí es donde creo que está la contradicción. Porque, una vez más, creo que uno de los problemas del naturalismo, por lo menos del humanismo secular, es su fe, su optimismo en el hombre. Ese fue uno de los problemas del marxismo también, en su predicción de un futuro de una sociedad sin clases, basada en el hecho de que el proletariado, cuando se rebele ante las injusticias de esta lucha de clases, está perfecto, simplemente no va a permitir que esa lucha y ese conflicto siga, porque van a estar hartos de esta. Y el problema de lo que observamos en la realidad es la predicción de la mayoría de las utopías del siglo XIX, de un mundo sin guerras, sin hambre, sin conflictos, pues se desquebrajó. Por eso el siglo XX es el siglo del pesimismo. Eso se vino abajo. Porque si bien el marxismo observa algunas cosas que son muy importantes, no parte del hecho de que en realidad hay algo que esclaviza al hombre y no es en sí la lucha por la propiedad privada, sino hay una lucha interior que es la que produce esta lucha de clases, que es lo que afirma la visión cristiana. El pecado. Por eso algunos han llamado al marxismo una herejía cristiana, o un intento de establecer el milenio cristiano, pero partiendo del materialismo. Está padrísimo. De una historia económica, ¿no? De un materialismo, bueno, etc. Está padrísimo. Dime una cosa. Entonces, ¿en qué punto podría el transhumanismo ser? O sea, ¿en qué punto el transhumanismo y el cristianismo podrían converger? Creo que ya lo respondiste, ¿no? En el punto en donde sirve para ayudar a las personas. Sí, yo creo que en su deseo de mejorar a la humanidad, en su deseo de erradicar aquello que las limitantes como la enfermedad, el dolor, pero otra vez, ese deseo creo que está impulsado precisamente por la revolución científica del siglo XVII, donde el consenso cristiano fue el que impulsó esta búsqueda científica. De hecho, Francis Bacon y otros, impulsados por el deseo de eliminar, no eliminar, pero por lo menos reducir los efectos del pecado en el mundo, usaron la actividad, el quehacer científico
como un medio para glorificar a Dios y el bienestar de la humanidad. Una vez más, el mandato cultural. No todos los científicos de esa época eran cristianos, pero operaban bajo el consenso cristiano. Entonces, creo que el transhumanismo lleva el efecto de esta búsqueda, pero ya no tiene la base que impulsó a esa búsqueda de la revolución científica. Y por eso creo que, aunque tiene un buen deseo, carece precisamente de la base filosófica sólida, una base filosófica sólida para esa tarea, la cual es una gran tarea, y yo creo que ese sería un punto de contacto. Muy bien. ¿En qué punto? Bueno, creo que ya lo tocamos. ¿En qué punto podrían dividirse o ser opositores en la finalidad, ¿no? Hablabas de que la finalidad sería más o menos como, tal vez se persiguen dos finalidades distintas. Sí, es decir, sí, evidentemente el deseo, la Biblia habla del el escatón, ¿no? O bueno, los tiempos finales, el clímax de la historia, cuando se establezca este reino de justicia y paz y se ha eliminado completamente, ¿no? La fuente del mal, ¿no? El pecado, la rebelión. Pero en este sentido, la fe cristiana llama a abrazar a la humanidad, no a trascenderla, sino a abrazarla. Y creo que en ese sentido es diferente. Totalmente. Una última pregunta. Bueno, no sé si quieras añadir algo. ¿No quisieras añadir algo en lo que me acuerdo de lo que te quería preguntar? Bueno, yo creo que una cosa importante que aclarar, ¿no? Evidentemente es una conversación y yo creo que estoy dejando muchas cosas de fuera y no estoy haciendo justicia al humanismo secular, ¿no? Pero hay buenos libros de gente... Ya me acordé. Ahorita ya me acordé. Ok, nada más quería decir que la fe cristiana no se opone a la ciencia, ¿no? Y no es una fe sin fundamentos. Exacto. Es decir, la fe cristiana tiene gran valor por la capacidad humana para razonar, le da gran peso a la investigación, le da gran peso a este regalo que nos ha dado Dios y que posibilita la ciencia. Perdón, y justamente esa era la pregunta que te quería... O sea, ¿qué onda con el cientificismo? Que más que otra cosa parece una filosofía. ¿Qué tanto hay una filosofía detrás de la ciencia? ¿No? O sea, quiero decir, hay gente que dice todo lo que podemos saber lo podemos conocer a través de la ciencia, pero al final los datos que arroja la ciencia tienen que ser interpretados, ¿no es verdad? Bueno, no hay que hacer humano que no tenga un punto de partida. Es decir, no hay filosofía que no parta de presuposiciones. Tanto desde la fe cristiana como desde la filosofía panteísta, como desde el humanismo secular. Tiene que haber un punto de partida. Y ese punto de partida tiene que ser algo que asumimos que es verdad. Pues hay un elemento de fe que evidentemente buscamos a través de diferentes disciplinas comprobar que esa fe no es ciega, sino que está fundada en algo confiable. Entonces, evidentemente, la ciencia no es ni cristiana o secular, ¿no? La ciencia es un método de investigación. Por eso mismo tiene limitantes y no puede ser la fuente absoluta de conocimiento. Simplemente, repito, en cuanto a la historiografía, no la ciencia, el quehacer histórico, hay cosas que el método científico no puede investigar y se requieren de otras disciplinas para complementarlo. Entonces, sí, la ciencia el científico tiene que partir de una base filosófica, ya sea su fe cristiana, ya sea su naturalismo filosófico, etc. Tiene que partir de una base. Simplemente, aquel que hace ciencia tiene que partir de la convicción de que la ciencia es posible. Si no, no tiene ningún sentido hacer ciencia. O sea, hay una epistemología que ahí está funcionando que parte de su metafísica, lo que considera acerca de la realidad última. Claro. En ese sentido, en sí mismo, la ciencia no podría explicar eso, metafísica, ¿no? No podría explicar el principio de las cosas, no podría el porqué de las cosas, ni el principio ni el porqué. O bueno, no sé, ¿qué piensas? No, solo puede explicar cómo funcionan las cosas. Cómo funcionan, pero no por qué. Exactamente, como en el ejemplo del café. Puede explicar el hecho de por qué a 100 grados centígrados el agua hierve, pero no puede explicar por qué una persona desea calentar una taza de té o de café. Claro. Yo había escuchado esta idea de que la ciencia y la filosofía son dos campos de estudios pues, diferentes. O sea, ¿cómo poder buscar a un Dios que trasciende la naturaleza en la naturaleza? A veces suena un poco más lógico buscarlo en la mente. Y entiéndanme, en la mente en el sentido de que es algo metafísico, ¿me explico?
donde el pensamiento y la conciencia, pues por lo menos parece que no es algo que la naturaleza nos ha dado, ni la moral, ni la conciencia, ni el pensamiento, es algo que no está sujeto a la naturaleza, ¿no? Por eso pareciera que la búsqueda de Dios y de nuestra conciencia, de nuestro pensamiento, no se puede conseguir a través de aquella ciencia que estudia la naturaleza, ¿no? Bueno, es una buena observación. Es decir, cuando examinamos cómo es el hombre, ¿no? Que tiene moralidad, que posee conciencia, que posee capacidad de pensamiento, ¿no? Que tiene funciones cognitivas. La pregunta es, o sea, la pregunta que toda filosofía hace es, ¿por qué razón somos así y no de otra manera? ¿Por qué el mundo funciona de esta manera y no de otra manera? ¿No? Entonces, un ejemplo de uno de mis libros favoritos, El universo de al lado, de James Shire, es un buen libro que incluso, James Shire es un cristiano, él ya falleció, pero su libro fue adoptado por varias universidades, es un catálogo de diferentes cosmovisiones, y muy interesante la introducción. Está este pequeño que le va a preguntar a su papá, oye papá, ¿qué hace que el planeta se sostenga en su lugar? ¿No? Y el papá le dice, bueno, hay una tortuga debajo del mundo y por eso se sostiene. Y el niño se va, ok, muy bien. Pero luego regresa a la mañana que sigue, oye papá, pero ¿y qué sostiene la tortuga? Bueno, hay un par de elefantes abajo. Pero el niño ya aprendió, oye papá, ¿y los elefantes quién los sostiene? ¿No? Entonces no puede poner animales de forma infinita, ¿no? Tiene que haber un primer animal o una primera cosa que sostenga todo lo demás. Entonces, cuando preguntamos ¿por qué existe la gravedad? Es decir, ¿por qué el mundo funciona como funciona? Es una pregunta que entra dentro de la rama de la física, ¿no? La explicación de la gravedad. Pero ¿por qué es de esta manera y no de otra manera? Es una pregunta que más bien se abarca dentro de la metafísica. Y en esto, el método científico no puede explicarlo. Tienes que partir de una presuposición, de algo que presupones. Ya sea que un elefante sostiene el mundo, ya sea que Dios creó el mundo, ya sea que el universo es todo lo que hay, o ya sea que el mundo físico es una ilusión, es maya, y todo más bien parte del uno divino. Es decir, eso que nombres como lo que sostiene el universo, eso es la piedra principal de tu filosofía. Y en ese sentido, el método científico no puede dar razón de aquella piedra principal. Es algo que tienes que asumir. Completamente. Por fe. Claro, evidentemente, al decir que lo asumes por fe, no digo que no haya manera de examinar si esa piedra principal encaja mejor con lo que sabemos sobre cómo el mundo funciona. Claro, hay maneras, pero el método científico no puede dar razón de esa piedra principal de toda cosmovisión. Completamente. Oye, una última cosa ya ya mi última pregunta. De todos los avances científicos y de todas las posibilidades que el transhumanismo propone, ¿qué te llama a ti la atención? O sea, ¿qué te gustaría experimentar en tecnología? Pues ya hablando en términos de ciencia ficción. La verdad es que creo que los avances que ha habido en medicina, me refiero en robótica, o sea, qué increíble que a través de la tecnología puedan ayudarse a muchas personas que sufren, ¿no? En su cuerpo. Creo que eso está increíble, el avance en la tecnología, por ejemplo, de las vacunas, que en tan solo un año podamos tener una vacuna. Y bueno, esperemos que llegue. pero creo que eso es parte precisamente de la encomienda dada al hombre, de usar bien la tecnología para el bienestar de los demás. Y evidentemente creo que eso me emociona, ¿no? El que pueda la tecnología ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. No porque crea que el sufrimiento es inútil, creo que dentro de la perspectiva cristiana el sufrimiento tiene un propósito, pero eso no se contrapone al hecho de poder buscar vías dentro del regalo precioso que Dios nos ha dado, que es la razón, para poder mejorar la vida humana. Qué chido, mi Alex. Un tema muy interesante. A mí como lo he mencionado varias veces, eso del transhumanismo y poder abrir la puerta a la ciencia ficción y que ya no sea tan ficción, se me hace muy interesante. Dice, es una buena pregunta esta de Rich Talonia. ¿Existe alguna evidencia después de la muerte, Alex? ¿Que hay vida después de la muerte? No hay evidencia científica sobre la vida después de la muerte porque el método científico es incapaz de brindar tal evidencia. De la misma manera que el método científico no puede probar que Napoleón existió o no. Es decir, el método científico es una metodología que nos puede brindar conocimiento en ciertas áreas,
pero no en todas las áreas del conocimiento humano. Como te comentaba, esa fue una de las razones de por qué el idealismo histórico fue muy importante, porque el positivismo histórico no daba el ancho para algunas de las investigaciones importantes que hace la historiografía. Ya. Oye, pero hay una evidencia histórica. Exactamente, a eso voy. Pero hay otro tipo de evidencia para la vida después de la muerte, y esta es la resurrección de Jesucristo. Eh, dice, ¿es verdad que hay evidencia sobre el creacionismo, Alex? Bueno, una vez más, el método científico no es cristiano o secular. Entonces, mucho tiene que ver con cómo interpretas la evidencia. Ahora, hay que tener cuidado con eso. No estoy diciendo que es demasiado subjetivo como para que podamos tener cierta confianza en el método. A lo que voy es que sí va a influenciar de alguna manera de dónde partes al interpretar la evidencia. Pero siempre hay que estar abierto a que la evidencia es la evidencia, que no la puedes cambiar, y la evidencia tiene que llevarte a un lugar. Entonces, que si en el mundo hay rastros del creacionismo, sí. Uno de ellos, pienso así rápido, el ADN. Nancy Pearcey escribió un libro muy bueno llamado El cristianismo y el alma de la el cristianismo y la filosofía natural, el alma de la ciencia, en donde como los últimos estudios acerca del ADN, ¿no? Cuando se comparaba el ADN, por ejemplo, con estructuras que encontramos en los minerales, estructuras que son complejas, pero al compararse con el ADN es terriblemente tan complejo que se le dejó de comparar con las estructuras moleculares en los minerales y se le comparó con el idioma, con un lenguaje. Entonces, el ADN creo que es un rastro del creador. Y así podríamos encontrar diferentes, es decir, yo creo que es el cúmulo de evidencias histórica, arqueológica, científica, las tres pruebas de una cosmovisión, si tiene coherencia interna en lo que afirma, si tiene coherencia en lo que sabemos acerca de cómo funciona el mundo, si es vivible. Y en ese sentido creo que la fe cristiana es una fe que es robusta y que puede soportar la prueba de fuego y que no tiene problema con que se le hagan preguntas. Completamente. Mira, Alejandro Mejía dice, ¿por qué algunos científicos siempre mencionan que quién creó a Dios? Y es una de las preguntas que te iba yo a hacer ahora. ¿Qué piensas de esto? Yo he escuchado que tal vez los argumentos más poderosos sobre la existencia o no existencia de Dios son estos pensamientos a priori, no tanto los a posteriori, o no sé cómo será el otro, o sea, los que tienen que ver con las evidencias palpables, sino con estos argumentos que se gestan en el pensamiento. Por ejemplo, ¿quién creó a Dios? ¿No? O no sé, había escuchado alguna vez este argumento de que Dios no puede ser todopoderoso y al mismo tiempo impecable, ¿no? O sea, como estas formas que se resuelve la creencia de Dios o la existencia de Dios a priori en el pensamiento. Claro, yo creo que, no creo que, bueno, sí, yo creo que tiene que ver con malentender en muchas ocasiones a la pregunta acerca de Dios. Si partiendo, por ejemplo, de las vías del movimiento de Tomás de Aquino, la primera de ellas, estos engranes que uno mueve al otro, si partimos de Dios como un ser creado y regresamos, vamos a preguntar, ¿y quién creó al que creó a Dios? ¿Y quién creó al que creó al que creó a Dios? ¿Y quién creó al que creó al que creó al que creó a Dios? Y sería una regresión infinita, lo cual es un absurdo. Entonces, una vez más, como la ilustración, tiene que haber una primera cosa que es la causa de todo lo demás. Es decir, tiene que haber un ser que no es contingente, o sea, que no tiene la posibilidad de existir y no existir, sino un ser cuyas propiedades lo hacen infinito. Porque siempre tiene este deseo de comprobarlo todo para creer todo, y entonces es una pregunta que yo creo que pretende escaparse, ¿no? Para decir, necesito que me lo enseñen para poderlo creer, o sea, pero en realidad es muy sencillo, o sea, ¿quién creó el universo? Entonces dile quién creó el universo, ¿no? ¿Quién creó lo que sí puedes palpar? Bueno, no sé, y no sé algo más sobre el transhumanismo o el cristianismo o sobre cualquier cosa antes de despedirnos. Bueno, solo decir que evidentemente esta es una conversación entre amigos. Hay mil cosas que dejamos fuera, hay algunas que explicamos en un minuto y no le hacemos justicia, pero está padre platicar de estos temas, me agrada y creo que ayuda, ¿no? A poder de pronto... yo animaría a los chicos a ver que la fe cristiana es una fe razonable, ¿no? Sí, cuando hablamos de una fe ciega, esta es mi teoría, que un poquito lo extraemos de una conversación
bueno, no una conversación, lo extraemos de lo que Kierkegaard, el filósofo cristiano danés, dijo cuando reaccionó ante el racionalismo de Hegel. Kierkegaard hablaba de una fe ciega porque el cristianismo danés, el cristianismo de Dinamarca, él decía, aquí todo el mundo es cristiano y todo el mundo va a ir al cielo, y hacía referencia a un luteranismo que había perdido su fervor y que solo se basaba en conocimiento y no en una vida de fe. Y por eso él habló de una fe ciega, un salto al vacío. Él hablaba de una fe que se vive, pues. Y creo que algunos lo malentienden para hablar de la fe cristiana como una fe ciega en el sentido de abandonar la razón. De hecho, la definición de fe en el pensamiento hebreo no es aventarte al vacío, sino tiene que ver más, es un término que es mucho más relacional. Es confianza en alguien que ha demostrado ser confiable. Esa es la definición de fe en el texto bíblico. ¿Por qué creer en Dios? Porque se ha mostrado confiable. Es más relacional que filosófico, como a veces lo entenderíamos hoy en Occidente. Completamente. Una última cosita que me acabo de acordar. Estas 4 preguntas que las cosmovisiones tienen que responder, ¿no es verdad? Sí, creo que para una manera de probar una cosmovisión, ¿no? Es si tiene coherencia interna. Toda cosmovisión parte de un principio inicial, ya sea Dios, el cosmos, Brahman, etc. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, su antropología, su epistemología, es decir, lo que creen sobre el conocimiento, lo que creen sobre qué es el ser humano, la vida después de la muerte, etcétera, 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 tiene que ser coherente con aquello que inicialmente han afirmado. Entonces tiene que tener coherencia interna. Número 2, tiene que tener coherencia externa, es decir, tiene que encajar con lo que sabemos sobre el mundo exterior. Y con mundo exterior me refiero a todo lo que implica el mundo exterior, es decir, responder a por qué como seres humanos somos seres que tendemos hacia qué es la personalidad, o sea, tiene que haber coherencia. Y número 3, tiene que ser vivible. Se debe de poder vivir coherentemente. Y es una manera en la que creo que se puede probar una cosmovisión. Perfecto. Oye, algunas recomendaciones de libros. Ok. James Shire tiene este libro de El universo de al lado. Está en español y en inglés, The Universe Next Door. Es un muy buen libro. También El alma de la ciencia, de Nancy Pearcey. ¿Qué te parece ese que me pasaste? Sí, el de Milagros de Lewis, que me pasaste. Ok, Milagros, Los Milagros de C.S. Lewis. Mero Cristianismo, también es un buen libro. Literatura de Alvin Plantinga. No sé si tenga algo en español, es un filósofo cristiano. Si mal no recuerdo, enseñaba en Notre Dame. Es un buen filósofo. Tiene un libro muy interesante acerca de la fe cristiana y el asunto del naturalismo. Tiene un buen libro al respecto. Justo González es un autor que me gusta mucho en español. Su libro de Historia del Pensamiento Cristiano, Historia de la Iglesia, son 2 buenos libros. De filosofía, se me fue el nombre de este filósofo. Bueno, es Historia de la Filosofía. Dame un segundo, lo tengo por acá. Me muevo para allá. Tengo aquí y se me fue de la cabeza el nombre. Acá está. Frederick Copleston. Historia de la filosofía. Bueno, sí. Bueno, dije el teléfono. Historia de la filosofía de Frederick Copleston. Buenísimos. Hay muy buenos libros. Nos faltaría tiempo para hablar hay cantidad de libros que se pueden mencionar. Te agradezco mucho que hayas querido platicar con nosotros de esto. La verdad es que nos enriquece un chorrísimo. Y honestamente vuelvo a expresar todo mi amor por ti y esto, mi respeto y mi admiración, bro. De verdad, lo sabes. Y gracias a Dios tengo la oportunidad de hacerlo públicamente una vez más. Te admiro un chorro, amigo mío. Te quiero mucho. Gracias. Y gracias por esto. No, gracias a ti por invitarme. Yo muy feliz. Me pone nervioso el Instagram, pero muy feliz. Saludos a todos. Muchas bendiciones.